Celia, buenas noches. Gracias por tu comentario. Le estabas respondiendo a Angelina, que ella a su vez respondió un comentario que yo hice. Pero yo te quiero llamar a una reflexión. Celia hace referencia a que el régimen chavista, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, tienen las manos manchadas de sangre. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo dudo que sobre la faz de la tierra haya algún gobierno que no tenga las manos manchadas de sangre de una u otra manera. Algunos protegiendo su status quo gubernamental, su status quo al frente del poder, y otros defendiendo el status quo económico que los llevó a estar en ese poder. Por ejemplo, los gobiernos europeos, todos estos gobiernos que forman parte de la OTAN en la Unión Europea tienen las manos manchadas de sangre, de la sangre de rusos y ucranianos. Y ahorita, con todo lo que acaba de suceder entre Zelensky y Donald Trump, y lo que viene Donald Trump desmontando de la barbarie que hizo Biden, quedan en total evidencia. Biden tiene las manos manchadas de sangre, pero lo más extraordinario es que las tienen manchadas de sangre en un continente totalmente distinto, no en su país, ¿no? Qué cómodo, ¿verdad? Las tienen manchadas de sangre, con sangre de ucranianos y de rusos. Por supuesto, por ejemplo, Trump tiene las manos manchadas de sangre de cuando emplazó un asalto al Congreso, que era un golpe de Estado. Era un golpe de Estado, un golpe parlamentario. Pues ahí hubo fallecidos. Él tiene las manos manchadas de sangre. Tienen manchadas las manos de sangre cada vez que tienen que desvivir a un niño, a un adolescente tirador que, bueno, por todos los trastornos que ha sufrido, por falta de un Estado protector y que controle las armas, estos niños acuden o a centros comerciales o a sus escuelas a desvivir compañeros o ciudadanos inocentes que ni siquiera tal vez conozcan. Entonces, así yo te puedo nombrar una gran cantidad de gobiernos que tienen las manos manchadas de sangre. Ahora, fíjate lo siguiente. Yo que he sido siempre un opositor muy crítico del gobierno de Chávez y el de Maduro, este comportamiento que ha tenido esta oposición, así tal cual como hoy muchos reflexionan ante la posición de Trump con relación a la guerra de Ucrania y Rusia y la posibilidad de entrar en una guerra mundial, y muchos que apoyaron a Biden en ese momento hoy en día lo rechazan. Yo también aquí en Venezuela me llamó a reflexión muchas acciones de la oposición sectaria, radical, fascista, encabezada por la Machado, que me hizo comprender que si bien ninguno de los gobiernos de Venezuela están libres de tener sus manos manchadas, y bueno, si, me voy a ir hasta el gobierno de Ciprano Castro para empezar en el siglo XX, pero de allí para acá, más de 100 años, ningún gobierno, no hay ninguno, no existe ninguno, Celia, que tenga las manos limpias, ninguno. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del gobierno chavista madurista, que no se va a librar de esto que hemos hablado, también hay que pensar, así como nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en Ucrania y el cambio de timón de un país que lo único que cambió fue de presidente, pero sigue siendo el mismo país, Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuántas jóvenes cayeron durante el 2013 y el 2024, 2025, 2013 al 2025, por tratar de sublevarse contra un gobierno constituido o instituido constitucionalmente? Te lo pregunto yo a ti, porque muchos jóvenes murieron durante todo este periodo de tiempo porque se alzaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro, fundamentalmente. Porque al hablarte del 2013 para acá es el gobierno de Maduro. Y yo te hago la siguiente pregunta: ¿por qué se alzaron contra el gobierno de Maduro
utilizando argumentos que le habían entregado la oposición sectaria dirigida por Leopoldo López, Juan Guaidó y María Machado. Porque el argumento que ellos utilizaron para exaltar a esta gente y que salieran a la calle es que este era un gobierno inconstitucional, cese de la usurpación, elecciones libres, gobierno de transición. ¿Te acuerdas toda esa paja loca? Y yo te pregunto, ¿en qué momento hubo ahí un gobierno que no fuera legítimo? Porque Maduro ganó en el 2013, eso nadie lo pudo objetar. Ni Capriles Radonsky nunca pudo demostrar lo contrario. Y más bien, las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes mayoritariamente ganó el chavismo, sin embargo en la Asamblea Nacional ganó la oposición. Lo que quiere decir es que el juego estaba abierto y las vías democráticas se estaban dando. Eso es una prueba muy clara de eso. El error en el 2014-2015, cuando la Asamblea Nacional fue haber descuidado esas elecciones, el chavismo, y se dejó paliar, y era una muestra de que el proceso electoral estaba abierto. Ahora bien, ¿por qué no cuidaron esa asamblea? Donde más bien perdimos curules, porque, por ejemplo, la señora María Machado dejó el curul en la Asamblea Nacional y se dedicó a ser embajadora de Panamá en la OEA. Entonces dime tú, ¿en qué parte deja de ser democrático ese gobierno? Por otro lado, en el 2018 hubo elecciones, ¿y qué sucedió ahí? La señora María Machado mandó a abstenerse, a no votar. Entonces ganó Maduro las elecciones. ¿De quién fue la culpa? ¿Del sistema electoral fraudulento? ¿Del chavismo que salió a votar? ¿O de la oposición que obedeció a María Machado? ¿O del liderazgo de la oposición que mandó a no votar y no hubo entonces candidatos que valieran la pena? Pues nadie iba a votar por Falcón, que además la Machado se había encargado de decirle que era un alacrán. Por cierto, también le dijo lo mismo a Manuel Rosales cuando un tiempo después, 2019-2020, Rosales decide no hacerle caso a la Machado y se decide lanzar por la gobernación del Zulia. Entonces era un alacrán porque ella mandó tampoco a votar en esas elecciones. Pero resulta que para inscribir el mundo lo inscribió con la tarjeta del partido del alacrán Manuel Rosales, que era, por cierto, la única tarjeta que estaba legal, porque la de la Mesa de la Unidad Democrática estaba ilegal. Por cierto, estando esa tarjeta ilegal, si el chavismo quería hacer trampa, ¿para qué crear unas actas ficticias y toda esta huevonada con haber a los últimos 3 días suspendido la tarjeta de la MUD? Termina de desbarrancar a la oposición y no obtener esa cantidad de votos porque la gente de manera ignorante, por falta de información o lo que sea, hubiera votado por una tarjeta que estaba anulada, porque entérate, la tarjeta de la MUD estaba ya inhabilitada porque tiene 3 periodos o 3 elecciones a las cuales no se presentó, tiene que inscribirse de nuevo, y sin embargo la dejaron que participara. Entonces, qué vaina tan absurda, ¿no? Ninguno de los cuentos que meten les coincide. Entonces, lamentablemente, yo tengo que decirte esto desde la oposición, porque la gente prefiere engañarlos a ustedes y llenarlos de mentiras, y la mayoría del venezolano se cansó de escuchar mentiras. La mayoría del pueblo opositor está harto de la mentira de la oposición, y hemos salido gente decidida a educar a la gente y enseñarles la verdad. Así que manchados de sangre están todos. Pero si vas a señalar en particular el gobierno de Angelina, que es chavista, tienes que señalarte así, ¿oíste? Porque ¿sabes qué es lo peor de toda la vaina? Que yo te acabo de decir que todos los gobiernos en el mundo y en nuestra historia en Venezuela han estado bañados en sangre. Pero tú sabes qué es arrecho, que la oposición venezolana también está bañada en sangre. ¿Cómo hacemos? Porque María Machado y Edmundo González tienen las manos bañadas en sangre, porque sacaron a la gente a protestar. Esa gente las gasearon, les echaron plomo, etcétera, y de paso los metieron presos, y estos coño de madre los abandonaron por completo. Entonces, ¿quién tiene la mano más manchada de sangre?